Nueva ola de neumonías en China. Volvemos a 2020. ¡No! En principio íbamos a pasar de este asunto, no tenemos ninguna necesidad de tratar temas de actualidad, pero algunos nos han preguntado al respecto, parece que hay cierta preocupación y como es algo que nos ha llegado a afectar un poquito en nuestra vida diaria, vamos a ver si os podemos ofrecer algo de información interesante. Esta epidemia comenzó a llamar la atención hace ya unos meses, por lo menos desde septiembre, cuando comenzaron las clases, y ha afectado especialmente a los niños del norte del país, aunque no solo de allí. Estamos hablando de una ola de enfermedades respiratorias cuya causa se conoce, no es ningún misterio. Detrás de todo esto no hay un virus, sino la bacteria Mycoplasma pneumoniae, también conocida como agente de Eaton. Acabamos de partir el banco con nuestros culos. Esas bacterias se conocen desde hace mucho tiempo, pueden tratarse con antibióticos, aunque no son muy efectivos en algunos niños, parece que ya hay cierta resistencia y además la prevención puede ser complicada. Al mismo tiempo también están siguiendo de cerca la evolución del virus de la gripe, luego hablaremos de ello, y del virus respiratorio sincitial humano, del que ya se habló, por ejemplo, en los Estados Unidos el año pasado. De hecho, en Pekín, que fue de las ciudades más afectadas por las bacterias, sus casos ya han descendido y ahora mismo hay más gente siendo atendida por estos y otros virus, todos ellos conocidos, que no cunda el pánico. ¿Qué ha pasado en esos pelos? Oye, pero se nos ha electrificado la niña, ¿qué pasa aquí? Los síntomas más comunes sobre los que ya se ha advertido ampliamente a lo largo y ancho del país son la tos seca, el dolor de cabeza, de garganta y la fiebre. Al principio puede parecer que es un simple resfriado, pero existe el riesgo de que evolucione en una neumonía. Ya sabéis que en ese caso hablamos de daños más serios, sobre todo para los pulmones. Ahí pueden quedar una serie de cicatrices que quizás a la larga resultan problemáticas. Hemos leído que entre junio y octubre de 2019, antes de que irrumpiese el COVID, hubo otra epidemia de este tipo de neumonías, pero aquello apenas tuvo repercusión en los medios. Hoy en día, al menos en China, la situación es muy diferente. Basta mencionar que hay una ola de enfermedades respiratorias para que muchos se pongan en pie de guerra. Está claro que después de lo que hemos pasado con el COVID y hasta que no se encuentren nuevas soluciones más eficaces para evitar pandemias, todo esto va a preocupar más que en los años previos. Y quizás en China todavía más porque antes pasaron por el SARS. Acabamos de preguntar a la madre de estas dos niñas y nos ha dicho que las mascarillas son por la epidemia. Ahora bien, yo creo que la mayoría de los niños del barrio pasan. A Bibi le hemos comprado unas mascarillas nuevas, pero no le han hecho mucha gracia. Al principio le ha entrado un poco de curiosidad, hemos aprovechado para hacer la foto y ya está. Los que nos seguís ya habéis visto que desde que empezamos a convivir con el COVID, Lele y yo tampoco la hemos usado. Pero si nos encontrásemos en plena ola y tuviésemos que tomar un tren, lo haríamos. No cuesta nada, te proteges a ti mismo y también a los demás. Ya os digo que aquí los medios llevan ya un tiempo hablando del tema, pero apenas ha tenido eco en el extranjero hasta que la OMS solicitó más información a China. Esto sonaba muy parecido a los inicios de la pandemia y algunos medios de masas no lo han dejado pasar. Total, que China ha respondido a la OMS con más información y de momento parece que todos tranquis. Yo no soy ningún experto, pero dudo que esto dé lugar a otra pandemia. Si me equivoco ya veréis cómo me crujen. Por lo que hemos leído, responde a circunstancias muy locales. Algunos expertos creen que se debe al menor nivel de defensas de los niños, que podría ser más bajo de lo normal debido a los 3 años de política de cero casos, en los que se mantuvo a raya tanto al COVID como a muchos otros microorganismos, aunque en realidad en China el porcentaje de la población que sufrió las medidas más estrictas es mucho más bajo de lo que se suele dar por hecho en los países occidentales. O sea, si solo fuese por eso, este tipo de epidemias también se presentarían en otras partes del mundo. Otra de las razones por las que podría afectar más a China es la enorme densidad de población de algunas de sus zonas. En nuestro viaje por el noroeste ya visteis que allí apenas vive gente y es mucho más difícil que se extiendan estas enfermedades. Por ejemplo, si vas conduciendo a lo largo de Xinjiang, la región más grande, y pillas un resfriado, a lo mejor para cuando llegas a tu destino ya se te ha pasado y no te has cruzado con casi nadie. Pero en el lado este y sur del país vive una barbaridad de gente y en ciertos periodos del año algunos servicios públicos pueden estar a rebosar. O sea, es que las estaciones de tren pueden ser como mares de población que van fluyendo de un lado a otro. Aquí puede haber hasta 50 niños en la misma clase, comen todos juntos en la cantina
y no es raro que parte de ellos vivan en el mismo centro educativo. Entonces, si ahí entra una de esas enfermedades respiratorias contagiosas, corre como la pólvora. Y si hay casos serios, los llevan directamente al hospital, no van a los centros de salud de los barrios, de los que hay cada vez más, aunque son algo relativamente nuevo. Entonces, cuando se juntan todos en los hospitales más importantes de cada ciudad, estos a su vez se convierten en focos de infección. Esto se sabe desde hace tiempo y es un problema que está todavía por solucionar. Y es en esas circunstancias cuando surgen esas fotos tan llamativas de salas de espera colapsadas que ponen a parte del público muy nervioso y para cuando te das cuenta ya hay gente pidiendo que los aíslen. Lo que quiero decir es que si nos lo tomásemos todos con un poquito más de calma, seguramente no llegaría a ser tan grave. Pero entendemos que cuando estás en esa situación se ve muy diferente. Como hemos dicho antes, los centros de salud que están construyendo en cada vez más barrios son algo muy reciente. Y si tus hijos se ponen mal, a lo mejor te genera más desconfianza llevarlos allí. Ahora bien, desde mi punto de vista, a veces en los hospitales se sobreactúa con los resfriados y las gripes. Creo que esto no lo habíamos comentado nunca y es bastante flipante cuando lo ves por primera vez. En no pocos centros te meten la medicación por vía intravenosa y está ahí todo el mundo con su bolsa. A mí desde pequeña me lo han hecho muchas veces. Yo pensaba que era algo normal, pero desde hace unos años se empezó a criticar. Cuando Javi lo vio por primera vez, le sorprendió mucho. Ahora se hace cada vez menos, pero todavía te lo puedes encontrar. Por ejemplo, hace unos días Baby de pronto tenía fiebre, Lele se puso súper nerviosa y venga, corriendo al centro de salud. Total, que le hicieron unos análisis y era una infección bacteriana. Y nos dicen, tiene los glóbulos blancos muy altos, habrá que ponerle la intravenosa. Y nosotros, sí, claro, se puede intentar, pero no lo vamos a conseguir, no nos engañemos. ¿Conocéis el dicho de es peor el remedio que la enfermedad? Pues aquí se aplica a la perfección. Nos dieron unos antibióticos para niños y les dijimos, mira, nos vamos a casa y si a la noche está mal, al hospital y por la vena. Afortunadamente nada de eso fue necesario, pero quizás en otros casos no queda más remedio. También es cierto que estas bacterias tienen un periodo de incubación largo de hasta 3 semanas o incluso más. Por eso hemos dicho antes que su prevención es un tanto complicada. Y además de momento no existen vacunas eficaces, o sea que podría extenderse sin que los afectados se den cuenta. Lo bueno es que existen test para detectarlo. Se puede contagiar a través de la tos, por ejemplo, también afecta a los adultos, pero de momento aquí se recomienda calma e ir al hospital solo cuando los niños superen los 3 días de fiebre o tengan una tos insoportable. Aunque en el caso de los bebés menores de 3 meses, como de costumbre, si tienen fiebre, directos al médico. Al mismo tiempo, de acuerdo con las autoridades, los niños, pero también los mayores, las mujeres embarazadas y las personas con problemas de salud, deberían utilizar mascarilla, aunque no es obligatorio, y evitar los lugares en los que se reúne más gente. Ahora bien, nada de eso significa que volvamos a la política de 0 casos ni nada parecido. De hecho, el país sigue abriéndose al exterior y ayer anunciaron que los españoles podremos venir y pasar 15 días sin necesidad de una visa. Y por supuesto sin la necesidad de demostrar que no tienes el COVID. Es un avance muy importante, no creo que ahora se vayan a echar para atrás por esta epidemia. A mí, ¿qué queréis que os diga? Últimamente al hablar de epidemias y tal me preocupa más la gripe aviar por Pachi. Bueno, por Pachi, porque también os la podría contagiar. Y eso ya es un asunto más serio, aunque las probabilidades creo que son bajas. Ocurrencias y bromas aparte, a la madre de Lele hace poco le llamaron desde el centro de salud para ofrecerle la vacuna contra la gripe. Porque igual que pasa con la bacteria de la que venimos hablando, este año el virus de la gripe está causando más daños de lo habitual. A mí no me han avisado, pero pronto entraré en la franja de edad. En el Chiquipark se ven muchos menos niños de lo habitual. Y es muy posible que se deba a la epidemia, porque los sábados eso está a reventar. Lele y su madre también han dicho, estos días mejor que Baby no vaya. ¿Son unas exageradas? Bueno, a lo mejor sí, pero ya veis que no serían las únicas. Yo porque confío en los genes pirenaicos de mi hija, pero si no también estaría un poco preocupado. Pero es que de verdad, nuestra hija puede estar con 39 de fiebre y dando la lata a pleno rendimiento, ni se le nota. Por lo demás, en la calle se respira normalidad. En esta zona vemos cada vez más puestos y la verdad es que aportan mucha alegría. Los que no tienen hijos siguen haciendo su vida igual. Y para los que sí tenemos, pero todavía no van a la escuela, casi otro tanto de lo mismo. De momento, calma, tranquilidad. Y si la cosa empeora, pues ya os lo contaremos. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido
vídeo interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias. ¡Hasta luego!